Bendiciones. Soy Héctor Cornejo y el tema que hemos preparado para el día de hoy es Aléjate de mí, Satanás. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Pero antes, adoremos al Señor. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y del peste destructor. Sus promesas. Ahora te agobia el miedo, ves que es incierto lo venidero, todo se está cumpliendo, amenazado está el mundo entero. En Dios estoy confiado, de su promesa me he aferrado. No temo si Él va a mi lado, siempre en Él estoy refugiado. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te tocará, no te tocará, no tu morada, no te tocará, no te tocará, no te tocará, no tu morada, no te tocará. He aquí que nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano nos librará. Y si no me libra, como quiera adoraré hasta ya no respirar. Sangre de Jesús, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te tocará, no te tocará, no tu morada, no te tocará, no te tocará, no te tocará, no tu morada, no te tocará, no me tocará, no me tocará, no mi morada, no me tocará, no me tocará, no me tocará, no mi morada, no me tocará. No, 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 no. Tocará mi casa, me cubre sangre de Jesús. No, tocará mi casa, me cubre sangre de Jesús. No me tocará, no me tocará, no mi morada, no me tocará. Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Oremos. Señor, te damos gracias por este nuevo día de vida y por tus cuidados que recibimos en medio de un mundo cada vez más convulsionado. Te pedimos que nos ayudes y nos guíes con tu Santo Espíritu a no solo entender este mensaje, sino también a aplicarnos para caminar conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Aléjate de mí, Satanás. En Mateo 16, versículo 23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Familia, posiblemente ha visto cómo dos personas que no se llevan tan bien unirse para hablar mal de otra persona. Pues bien, este es el caso de los fariseos y de los saduceos, los unos religiosos y los otros aristócratas, que se ponen de acuerdo para desprestigiar a Jesús, mismos que le piden les mostrase señales del cielo, a lo que Jesús les contestó, cuando está anocheciendo, dicen que habrá buen tiempo, porque los cielos están rojos, y de madrugada dicen que habrá tormenta, porque los cielos están nublados. Saben interpretar el aspecto de los cielos y no saben distinguir las señales de los tiempos. Pero familia, esta respuesta también se convierte en una pregunta para nuestros tiempos. Y la pregunta es, ¿acaso duda usted de Jesús porque no ha visto un milagro? ¿O espera que Jesús le dé pruebas de su identidad para que usted crea en él? Pues bien, independientemente de su respuesta, Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que el enfoque de Mateo en este relato no está en el conocimiento meteorológico de los detractores de Jesús. Más bien, está en la pregunta, ¿quién dices que soy yo? Aunque la respuesta la dio Pedro, en ese momento esta respuesta estaba muy lejos de los discípulos de captar el verdadero propósito de Jesús por causa de las ideas preconcebidas que tenían del Mesías, como las hay hoy en día, donde su nacimiento lo han asimilado porque no les disgusta la idea de recibir un regalo, pero la resurrección es un tema que no lo quieren ni escuchar, porque la idolatría ha embotado su entendimiento. Así que el disimular no es otra cosa que ocultar con astucia sus reales intenciones. Y como Satanás fue descubierto, fue reprendido por Jesús diciéndole, quítate delante de mí, Satanás. Porque Pedro, bajo la influencia de Satanás, trató de distraer a Jesús de lo que él había venido a hacer. Intentó hacer que Jesús tropezara en su camino a la crucifixión. Por eso Pablo dijo que él predica a Cristo crucificado, que es tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Así Mateo nos dice que hay 4 principios que se aplican a quienes se anteponen a la obra de Dios. El primer principio dice que la palabra de Dios cancela toda discusión. El segundo principio dice que la bondad de Dios se presenta al corazón arrepentido. El tercer principio dice que no basta el deseo de hacer el bien, también es preciso evitar hacer el mal. Y el cuarto principio dice que el Espíritu responde al Espíritu. Gloria a Dios. Aléjate de mí, Satanás. En Mateo 16, versículo 23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Los principios que se aplican a quienes se anteponen a la obra de Dios son, primer principio,
La palabra de Dios cancela toda discusión. Segundo principio, la bondad de Dios se presenta al corazón arrepentido. Tercer principio, no basta el deseo de hacer el bien, también es preciso evitar hacer el mal. Y cuarto principio, el Espíritu responde al Espíritu. Gloria a Dios. El primer principio dice que la palabra de Dios cancela toda discusión. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Familia, posiblemente se ha encontrado con personas que hay que repetirle más de una vez las cosas de lo que tienen que hacer o de lo que tienen que decir. Y este es el caso de Satanás. Jesús tuvo que recordarle que está escrito que solo a Dios se le debe adorar y servir. Así Mateo enfoca cuál debe ser nuestra actitud frente a nuestro adversario, que consiste en el resistir al diablo, y la de Dios, derrotarlo. No es nuevo decir que una de las cosas que Satanás quería lograr en el cielo era que lo adoren. Y esta fue una de las cosas por las que fue expulsado. Ahora busca que el hombre lo adore. Y para esto le presta algunas facilidades, que más tarde las cobra con altos intereses, y que posiblemente le toque pagar con su propia alma. Familia, el decir a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, es poner una raya de la cual no puede cruzar Satanás, porque si no lo hace, usted comenzará a caminar en el medio de dos ríos, o se encontrará sirviendo a dos señores. Y eso es imposible, porque para que la vida sea vivida, deberá decidir a quién va a servir, el tipo de vida que quiere vivir y a dónde quiere ir cuando su tiempo por vivir aquí en la tierra haya expirado. Segundo principio, la bondad de Dios se presenta al corazón arrepentido. Segunda de Samuel 19:22 dice, hijos de Sarvia, esto no es asunto vuestro, sino mío. Estáis actuando como si fuerais mis adversarios. ¿Cómo va a morir hoy alguien del pueblo cuando precisamente en este día vuelvo a ser rey de Israel? Familia, hay capítulos en la vida de David donde son difíciles de vivir, como el ser perseguido de muerte por su propio hijo, y que al final de esta persecución es el hijo quien termina muriendo. Como diríamos, el cazador resultó cazado. Era tanto el dolor de David que deseaba él haber muerto, a pesar de todo lo que Absalón, su hijo, le hizo contra él. Así es el amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios hacia las personas permanece fiel aun cuando la humanidad se vuelve enemiga de Dios. Y así como David deseaba morir en lugar de su hijo, Dios se encarnó y murió en la cruz por la humanidad, para proveer salvación a una humanidad perdida. Aun cuando las personas deciden permanecer en un estado de enemistad con Dios y escogen la muerte en lugar de vida, trayendo sobre sí mismos condenación eterna de parte de Dios, Dios continúa amándoles. Ahora bien, no sé si alguna vez usted ha sido recriminado en medio del dolor, porque esto lo experimentó Job al perder a toda su familia. David también fue recriminado por llorar a su hijo, y Jesús también fue recriminado por amor a la humanidad. Humanidad que no entiende que la cruz es la expresión de toda violencia, de toda ceguera, de toda injusticia y de toda maldad. Pero al mismo tiempo es la expresión de un hombre que muere por amor a la humanidad y la expresión del amor gratuito de Dios hacia los hombres. Familia, después de todo esto, se puede imaginar que, a más de ser perseguido David, se encuentra en el camino con alguien que le deseó la muerte, le insultó, le maldijo y le lanzó piedras.
acercarse a pedirle perdón. ¿Usted le perdonaría? Bueno, este fue Simei, por lo que Abisai, un valiente y leal soldado de David, pidió permiso para matarlo. Pero David se lo prohibió, porque él sabía que un verdadero arrepentimiento no solo se muestra solo en palabras e ideas, sino también en acciones, y que la inseguridad es un gran motivador para la venganza y para aferrarse a la amargura. ¿Sabe por qué? Porque no importa cuán lejos se haya alejado de Dios, Él está a una oración de distancia. Gloria a Dios. El tercer principio dice, no basta el deseo de hacer el bien, también es preciso evitar hacer el mal. Mateo 18:7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Familia, posiblemente haya experimentado o haya visto cómo alguien le pone tropiezo para alcanzar algo personal. Bueno, permítame comentarle que este tipo de personajes no solo están en el mundo, también están dentro de la iglesia y son los que aún no han nacido de nuevo y deberán responder en el tribunal de Cristo. Y si por esta actitud de andar poniendo tropiezo a alguien se apartó de Dios, mejor le fuera que se colgara una piedra de molino al cuello y se le hundiera en lo más profundo del mar. Iglesia, Mateo repite la palabra tropiezo 2 veces en un versículo para llamar nuestra atención y para evitarlo a toda costa en la vida de las personas. Pero también la palabra tropiezo la escribe para responder a todo cristiano de cómo se debe tratar a quienes nos rodean, más aún a los débiles en la fe, porque a ellos nos corresponde mostrarles la seguridad eterna que tenemos en el amor y la provisión de Dios. Y aunque a nadie le gustan los tropiezos, cuando estos ocurren, instintivamente se levanta la mirada al cielo después de caer. Y si queremos ponerle un significado a estos tropiezos, veremos que cada tropiezo representa una advertencia por donde no se debe cruzar. Familia, como el caso de Coré, que vio las ventajas del sacerdocio en Egipto, que tenían grandes riquezas e influencia política, y les vende esta idea a 250 israelitas para que se sublevaran contra Moisés y Aarón, aduciendo que ellos tenían sus mismos derechos. Aarón no comprendió que la ambición principal de Moisés era servir a Dios y no la de controlar a los demás. Y al final, su ambición de tener más originó que lo perdiera todo, porque una ambición inadecuada es una codicia disfrazada. Gloria a Dios. El cuarto principio dice, el espíritu responde al espíritu. En 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Familia, posiblemente haya escuchado a personas hablando de un tema sin conocer. Entonces, no se extrañe si escucha a personas hablando de Dios sin conocerlo, como aquellos religiosos que dicen creer en Dios sin conocerlo, porque opinan y se mueven por lo que ven. A estas personas, Pablo las llama personas naturales, porque el espíritu responde al espíritu y no a la mente. En otras palabras, el hombre natural es un discapacitado espiritual, pero el hombre espiritual está capacitado por el Espíritu de Dios para escudriñar hasta conocer la verdad, porque no lo hace desde las emociones, sino desde la mente de Cristo, que es quien domina al hombre espiritual y es quien ha nacido de la cruz y ha entrado en el reino de Dios. Como lo dijo el apóstol Pablo, fuimos librados de la potestad de las tinieblas
y trasladados al reino de su amado Hijo. Iglesia, usted debe conocer la historia de Pablo en Atenas y de su encuentro con unos filósofos y pensadores. Y posiblemente se le haga familiar esta historia, porque en alguna ocasión usted también se encontró con filósofos y pensadores en la iglesia, mismos que siempre están opinando del prójimo o dirigiendo a los hermanos en fe, pero nunca los ves trabajando en la obra. Y es Pablo el que escribe a la iglesia que este tipo de pensadores, como los griegos, buscan solo sabiduría y que para ellos Cristo crucificado era una necedad, su nacimiento virginal una insensatez y la resurrección un delirio. Y mucho más si a esto añadimos que el pan y vino representan su cuerpo y sangre. Ahora bien, si no hay discernimiento espiritual, jamás entenderá esta verdad. Pero el hecho que no lo entienda no quiere decir que no sea verdad. Entonces, nos quedan dos preguntas. La primera pregunta que todo cristiano la debe responder es: ¿puede explicar de modo convincente qué es la redención y cómo opera su aplicación a las personas que Pablo las llama naturales? Las mismas que dicen que estamos locos. Porque ¿cómo van a creer si no hay quien les enseñe? Y la segunda pregunta es, ya personal, ¿está usted seguro que lo que para otros es necedad, para usted es fuerza y sabiduría de Dios? Familia, el diablo es como ese tipo de personas que ofrecen lo que no pueden cumplir y de las que hay que repetirles las cosas más de una vez. En cambio, Jesús es quien enseña con el ejemplo. Echó fuera a Satanás de su presencia con la palabra. De la misma manera nos corresponde a nosotros resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Pero también tenemos que entender que es la palabra de Dios lo que mantiene alejado a Satanás de nuestra vida y no por un símbolo que lo llevemos puesto. Dios nos relata uno de los tantos capítulos que experimentó el rey David. Y pienso que fue uno de los más fuertes, porque fue perseguido de muerte por su propio hijo, y luego tuvo que verlo muerto. Y esto es para que reflexionemos, porque a través de esta narración, Dios quiere que nos identifiquemos con su dolor por la humanidad, que a pesar de permanecer fiel en su amor, la humanidad vive enemiga de él. Así, familia, de seguro que hubo un momento también en su vida en que tropezó con una piedra, y también de seguro que usted mostró su enojo con esta piedra. Esto nos lleva a reflexionar que hay dos formas de resolver este problema. Una es dejarla en el camino para que otros se sigan tropezando con ella, y la otra es sacarla del camino para que nadie siga golpeándose con ella, ya que son estos tropiezos o dificultades de la vida los que nos llevan a tomar una determinación, ya sea de evitarlas, quitarlas o simplemente golpearnos con ellas. Pero de lo que sí no podemos eludir es que cada uno de nosotros seremos responsables de su repercusión y circunstancias de que estos tropiezos provoquen a otros. Así, familia, el otro lado del caminar espiritual es el materialismo. Y este es el sendero por donde todos iniciamos nuestros primeros pasos. Una vida enfocada en las cosas que el mundo ofrece. Así, difícilmente podemos ver o discernir las cosas del espíritu. Y si tratan de verlas, lo harían desde sus emociones, que de seguro estarán alineadas a sus conveniencias personales. Pero el hecho de que no se las entienda no quiere decir que no sean verdad, ni deje su carácter absoluto que Jesús es el camino y la verdad. Solo recuerde que si quiere que Dios le guíe,
debe estar dispuesto a seguirlo. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por ayudarnos a resistir con tu palabra a nuestro adversario y el siempre contar con tu bondad cuando te presentamos el corazón arrepentido, así como te pedimos perdón si en nuestro caminar fuimos de tropiezo para alguien, y de la misma manera te pedimos nos ayudes a perdonar a quienes nos fueron de tropiezo a realizar tu obra. También te pedimos por aquel que por diferentes causas está apartado, como por aquel que quiere ser partícipe de tu reino. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.